arrancar. Bueno, feliz día a todas las madres, primero. Feliz día. Impresionante un puesto de flores en cada esquina cuando veníamos para acá. Es el día. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la escuela dominical, con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Ah, mentira. Hoy estoy chistoso. Dijeron, me equivoqué de iglesia. No es Génesis, me equivoqué de iglesia. Bueno, vamos a orar y vamos a arrancar con la lección de hoy. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de juntarnos y abrir tu palabra y estudiarla. Gracias por este privilegio y rogamos, Señor, que vos nos ilumines para que podamos entender tu palabra, Señor, y poder aplicarla a nuestras vidas. Rogamos por tu sabiduría y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Bendice a aquellos que están por llegar también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a Génesis, capítulo 13. Hoy vamos a ver la historia de la separación de Abraham y Lot. Y alguien que tal vez tiene en la mente el mandato que Dios le hizo a Abraham de sal de tu tierra y de tu parentela, podría gritar al fin, ¿no? Al fin Dios hace que se separe Abraham y Lot. Ahora vamos a ver un poquito por qué. En la placa hay una ilustración visual de la escena. Pero bueno, antes vamos a hacer un pequeño repaso, lo que estuvimos viendo del capítulo 1 al 11 de Génesis. Nos presenta o establece la narrativa básica de toda la Biblia, ¿no? Del 1 al 11. Y vimos cómo Dios creó todas las cosas y hace a los humanos a su imagen y semejanza. Eso lo estuvimos viendo, ¿no? Del 1 al 3, en Génesis. Para que gobiernen de acuerdo a los criterios de Dios. ¿Sí? Dios crea a Adán y Eva con el mandato de vayan y fructifíquense, ¿sí? Gobiernen la tierra. Y que sean sacerdotes en ese espacio del jardín del Edén, ¿verdad? Pero vemos y estuvimos justamente este último tiempo viendo cómo los humanos van eligiendo irse hacia el oriente. Es decir, estuvimos viendo cómo se introduce el pecado y la rebelión humana empieza a ser cada vez más progresiva. Y tenemos la historia de Adán y Eva, ¿no? A Eva alejándose, pecando, y Dios expulsándolo del jardín del Edén. Tenemos la historia de dos hermanos, uno mata al otro. Luego tenemos la historia de la venganza en extremo, de Lamec, ¿no? Si alguien me hiere en la mejilla, yo lo liquido. Prácticamente esa es la idea, ¿no? Luego tenemos los hijos de Dios, Génesis 6, ¿no? Cómo la maldad se empieza a multiplicar. ¿Sí? Tenemos el diluvio, luego empieza de nuevo el círculo vicioso del pecado de la humanidad, hasta la Torre de Babel, ¿sí? Donde Dios termina, los separa a todos, ¿sí? Y en ese punto tenemos el capítulo 12 de Génesis, que Martín nos decía que es considerado como un capítulo bisagra en la historia, ¿sí? Rompe ahí lo que es este proceso que Dios venía desarrollando, donde se enfoca en toda la humanidad, por así decirlo, y ahora aparentemente se está enfocando en una sola persona, o en una sola familia, mejor dicho, ¿sí? Ahí yo tengo, ¿así sale? Ahí está. Traje un mapita para ver un poco e introducir el capítulo 12 de Génesis, que es un poco el recorrido de Abraham. Ahí
En rojo tenemos el recorrido de Abraham cuando Dios lo llama. Si se fijan, está Ur, ¿sí? Y luego termina yendo a Egipto, que fue lo que estuvimos viendo ya los domingos anteriores, ¿sí? Y se detiene con el papá en Harán o Harán, lo más al norte, ¿sí? Eso es un poco para que nosotros visualicemos este recorrido, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el capítulo 2 es el capítulo bisagra, ¿no? Es como un nuevo movimiento en la historia de la Biblia. Vimos cómo Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán, ¿sí? Y Dios le había prometido que iba a ser grande su nombre y lo iba a hacer padre de una gran nación. Ahora es interesante contrastar Génesis 12 con Génesis 11, la Torre de Babel, donde las naciones, ¿no? Donde estas personas querían hacerse un nombre, ¿sí? Y ahora tenemos el capítulo 12 donde es Dios quien le promete esa bendición a una persona, ¿sí? Ahora, Martín nos decía el domingo pasado y nos hacía reflexionar en esta pregunta: ¿Dios se cansó de la humanidad y entonces eligió a una persona? ¿No? Porque a veces leemos la Biblia en esos términos, ¿no? Como si Dios se cansó, se frustró, y ahora, bueno, vamos a empezar por lo menos un grupito de gente buena, ¿eh? Y voy a dedicarme a ellos. No, por eso es interesante la escuela dominical, en el marco en el que nosotros pusimos estas lecciones y el Génesis, que es la teología bíblica, que ahora después más adelante vamos a ver un poquito alguna definición de esto, que es el proceso de revelación de Dios. Después de haber leído y haber estudiado Génesis del 1 al 11, no podemos decir nunca que Dios no le importa a todas las naciones, ¿sí? O a veces pensamos que el mandato de ir a todas las naciones o la preocupación de Dios de todas las naciones tiene que ver con Mateo 28. No, es Génesis, ¿sí? Entonces, del 1 al 11 nos plantea un marco internacional de los propósitos de Dios. Y entonces la elección de esta persona, de Abraham, en el capítulo 12, es justamente para traer bendición a todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces el propósito de Dios no era salvar a un grupito de personas únicamente y destruir a las demás, sino era este grupito para llevar su nombre y bendición a toda la familia de la tierra. Y estuvimos viendo cómo Abraham en este proceso no fue del todo obediente al Señor, ¿no? Inclusive llevó a su sobrino Lot todo el tiempo. E incluso con lo que es la responsabilidad que Dios le dio de bendecir a toda la familia de la tierra, termina enseguida maldiciendo, en un sentido, en Egipto, al faraón, por su mentira, por su pecado. Entonces vemos cómo esta persona, Abraham, continuamente tiene sus caídas y sus procesos de incredulidad, ¿no? Y este llamado de Dios es progresivo. Bien. Entonces, tenemos el capítulo 12, ¿sí? Como introducción. Si vamos rápido a Hechos 7, quiero ver, antes de continuar, porque a veces leemos el versículo 1 al 3 del capítulo 12 y parece confuso cuando Dios llamó a Abraham. Pero si vamos a Hechos, capítulo 7, miren lo interesante. Dice del 1 en adelante. Y el sumo sacerdote le preguntó, este es Esteban,
¿Es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió, escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia. Dice, y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Ahora, volvamos al capítulo 12 de Génesis. Dice, que 11:32, y fueron los días de Taraj, 205 años, y murió Taraj en Harán, o Harán. Y el capítulo 12 empieza, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. A veces vemos este capítulo, este versículo 1, pensando que Dios se le presenta a Abraham cuando muere su papá y cuando están en Harán, arriba. Pero el libro de Hechos nos está diciendo que Dios lo llamó en Ur de los Caldeos. Y si se fijan bien, el capítulo 12 de Génesis nos dice también lo mismo. Porque dice, pero el Señor le había dicho. ¿Sí? Es decir, que hay un proceso, o alguien lo dijo una vez, es como, el capítulo 12 es como el rezongo de Dios a Abraham, parece. Es como que, bueno, mirá que ya te dije, ¿cuándo vas a empezar? Yo ya te llamé, tenés que obedecerme, ¿cuándo? Y es interesante ver este proceso de Abraham. Ahora, vimos entonces que Abraham no responde de manera inmediata al llamado de Dios. Incluso vemos continuos fallos de esta persona, porque a veces lo consideramos, ¿sí? Abraham de verdad era el padre de la fe, y hoy justamente vamos a ver una escena en la cual se manifiesta la fe de Abraham. Pero es interesante ver la ambigüedad de la complejidad humana también, ¿no? No era que Abraham la tenía sumamente clara, sino que en esa lucha de fe e incredulidad, obediencia y desobediencia, en fallos, porque al final la historia de redención es la historia de Dios. Es la historia de cómo Dios empieza su proceso de redención y lo hace a través de hombres débiles y desobedientes como Abraham. Justo en los jueves estuvimos viendo sobre la fe y leíamos el caso de Marcos, cuando se le acerca a Jesús un hombre que tenía a su hijo endemoniado y le dice, Señor Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Parece una cuestión media, es una paradoja, porque como alguien puede creer y al mismo tiempo decirle que es incrédulo, ¿no? Pero es interesante ver esta ambigüedad y complejidad humana, ¿no? Entre la fe y la incredulidad. Bueno, vamos a leer el capítulo 13, ahora sí. Es cortito, son 18 versículos. Dice, Abraham partió de Egipto hacia el Nehueb. El Nehueb es la parte sur de lo que sería Israel, es el desierto. Dice, Abraham partió de Egipto hacia el Nehueb junto con su mujer y con todo lo que tenía. Y Lot se fue con él. El clavo Lot se fue con él. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el Nehueb volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde antes había estado su tienda entre Betel y Jai. ¿Se acuerdan
de esto, estuvimos viendo que Abraham está en Betel, entre Betel y Jai. ¿Dónde está Jai? Al oriente. ¿Sí? Y después vamos a ver un poco este simbolismo del oriente. Y tenemos a Betel, lo que sería en la casa de Dios, ¿no? Hacia el otro lado. Y vamos a ver un poco luego eso. Y Jai justamente es ruinas, destrucción. Y esto ya lo estuvimos viendo. Dice versículo 4, en este lugar Abraham había levantado antes un altar, allí invocó el nombre del Señor. Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas. Así que hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en esa tierra. Abraham le dijo a Lot, no debe haber altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, y en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y habitó en la ciudad de la llanura. Pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a todo lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó de allí su tienda y se fue a acampar en la encinar de Mamre, que está en Hebrón. Allí edificó un altar al Señor. Bien, tenemos una historia acá de la justamente separación de Abraham y Lot. Ahora, antes de introducir y meternos en la historia, me gustaría que pensemos en algo que continuamente repetimos acá, ¿sí? Que nos va a ayudar un poco a ver o pensar el proceso en el cual nosotros interpretamos estas historias o las escrituras. La escuela dominical está en el marco de la teología bíblica, ¿sí? Y muchas veces nosotros tratamos de imponerle al texto nuestras categorías, ¿sí? O tenemos ya nuestro sistema de pensamiento teológico y intentamos justamente imponérsela al texto. Justo discutíamos con Seba esta semana sobre cómo en esta historia uno puede decir, bueno, Lot, ¿qué era? ¿Un cristiano carnal o uno espiritual? ¿No? Y no digo que esté mal, simplemente no es algo que a la teología bíblica le interese. Lo podríamos pensar y analizar, pero no es algo que la Biblia, o en este punto, o en esta historia, desde el punto de vista de la teología bíblica, les interese. Entonces, uno podría especular, bueno, era carnal y Abraham era un espiritual, y bueno, vamos a Corintios y ver las categorías que tenemos y se las imponemos al texto, ¿sí? Y esa es una gran dificultad que tenemos, ¿no? Porque nos acercamos a los textos de las Escrituras ya con el diario del lunes y con ya nuestra categoría de la teología ya impregnada en nosotros,
tratamos de interpretar el texto. Ahora, no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que está mal. Simplemente lo introduzco para que podamos entender este proceso de la historia de redención de Dios y cómo desde el punto de vista de la teología bíblica la revelación de Dios es un proceso justamente que se va develando. Vamos a ver una definición. Graham Walworthy, o como se pronuncie, dice: la teología bíblica no es estática, sino que sigue el proceso de la revelación de Dios en la Biblia. La teología bíblica no se preocupa por determinar las doctrinas que se unen para formar el contenido de la creencia cristiana. Antes bien, describe el proceso por medio del cual la revelación se desarrolla y se acerca a la meta, que es la revelación final de Dios en sus propósitos en Jesucristo. No vamos a poder entender la diferencia de teología sistemática, teología bíblica, en 2 minutos que estoy introduciendo nomás. Creo que ni siquiera yo lo entiendo. Pero entender esto, ¿no? Cómo es un proceso de develamiento de la verdad, ¿no? Y a lo que voy es, tengamos cuidado de imponerle al texto o a la narrativa nuestras categorías. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario en cuanto a esto. Víctor. Cada persona, cada cosa que se dice o se habla en la Biblia tiene un porqué, un significado. No está puesto porque sí. Excelente. A veces uno no lo ve en el momento, o lee algo en la Biblia que lo recuerda y queda impregnado. Eso es lo que se le llama la palabra implantada, ¿no? Y que surge en el momento que lo necesitamos, porque el Espíritu Santo nos conoce. Así que nada de lo que está escrito en la Biblia está puesto porque sí, tiene un porqué. Excelente, ¿no? Es verdad. Todo tiene un porqué, pero a veces nosotros, con nuestra obsesión de entenderlo todo, vamos, interpretamos e le imponemos el texto nuestras categorías y nuestras interpretaciones. Va revelando, ¿no es cierto? Eso, pero también está bien lo que vos decís que eventualmente yo puedo aplicar, ¿no es cierto? Porque la palabra es todo, o sea, no se puede contradecir. Así que yo puedo aplicar, ya está todo revelado ya. Es decir, sobre un creyente carnal, o como, bueno, suponte que no hago la categoría, sino el pasaje justamente donde uno ve las características de una persona que está guiada por el Espíritu Santo y una que se deja llevar por el mundo, como puede pasar con Lot. Está bien también. Sí, sí, sí. Como porque nosotros ahora estamos estudiándolo de esta manera, o sea, quitando lo que sigue. Sí, sí, sí. Bien. Exacto. Claro, es que no es que está mal, no es que está mal hacerlo, ¿no? A veces con nuestra obsesión de hacer eso, metemos la pata en ese sentido, pero no es que está mal, ¿sí? Ari. Quería decir, a veces hacemos doctrinas de pasajes que fueron escritos con otro sentido, porque alguno podría decir, bueno, entonces hay que hay que apartarnos del hermano carnal, no tener ningún contacto con él, más vale que se vaya para un lado y yo me voy para el otro, porque a veces tendemos a hacer doctrinas donde no las hay. Muy buen ejemplo, muchas gracias. ¿Sí? Escrito en la Biblia, más la revelación que Dios te puede dar, más la interpretación que tu iglesia te hace ver con respecto a ese pasaje. Porque a veces yo interpreto una cosa, le pregunto al pastor y es otra, entonces yo tengo que tomar esa, porque es lo que me están enseñando en mi iglesia. Yo voy a otra y a lo mejor opinan de otra manera sobre eso. No sé si me explico lo que quiero decir. Para mí son como 3 partes. La lectura propiamente dicha,
Sí, 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 sí. Bien, no vamos a seguir, que no es el tema. Sí, sí, pero no era la intención seguir justamente en esto. Sí, 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 para no estancarnos porque el capítulo 13, yo sabía que iba a traer, me encanta igual. Solamente para redondear, dice en cuanto a la cuestión narrativa de la Biblia, dice, los oyentes no solo escuchan lo que les pasó a dichos personajes, por medio de su imaginación, ellos entran indirectamente en la experiencia. Ahora voy, como te digo una cosa, te digo la otra. Es decir, en las narrativas, que la teología bíblica es la disciplina en la cual usa las narrativas para entender y comprender este proceso de revelación de Dios, la narrativa tiene un poder, que justamente alguien que te cuenta algo, es con el propósito para que vos te sientas identificado con esos personajes, ¿sí? Para que vos entres en la historia, ahora vamos a ver, de Abraham y Lot, y digas, yo me siento identificado con Lot. Entonces, no es porque, bueno, no tiene nada que ver conmigo las historias narradas en la Biblia. Justamente, la narrativa quiere que nosotros entremos y nos identifiquemos con esos personajes. No que nosotros somos esos personajes, porque ahí hay otra cuestión, ¿sí? Sino que nos ayuda a reflexionar sobre esto. Bien. Ahora sí, vamos al capítulo 13. Y vamos a empezar. Recién vamos a empezar. Bien. Dice, del 1 al 4, Abraham partió de Egipto hacia el Neguev, junto con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot se fue con él. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el Neguev volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde antes había estado su tienda entre Betel y Jai. En ese lugar Abraham había levantado antes un altar, allí invocó el nombre del Señor. Podemos ver cómo Dios termina sacando a Abraham y a su familia de Egipto y los hace atravesar por, dice, el Neguev, ¿sí? Hasta llegar a Betel. No nos vamos a detener mucho, pero yo tengo Neguev acá, ¿sí? Es la parte que yo le mostré. No, es la Reina Valera contemporánea. ¿Sí? No, sin diéresis. Sí. Perdón, gracias. Bien, gracias. Gracias por corregir mi ignorancia. Bueno, pero puede ser. Fuiste rápido. Bueno, ¿cuál es la idea? Sale de Egipto, ¿sí? Pasan por el desierto, ¿sí? Y van hacia Betel, ¿sí? Si se acuerdan, ¿quién hace ese proceso? Luego más adelante tenemos a un pueblo, en Egipto, pasan por el Neguev y van hacia la tierra prometida, ¿sí? Es interesante cómo Dios se especializa en hacer este proceso de rescatar a su pueblo continuamente. Después vamos a ver otra cosa. Y tenemos acá una palabrita que parece que también no es la primera vez que se usa, que es que Abraham invoca el nombre de Dios. Y la primera vez que aparece, ahí en el versículo 4, la primera vez que aparece invocar es con referencia a Set. En Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Y vemos cómo invocar en este sentido el nombre del Señor es
significa que las personas se juntan a adorar y buscar la ayuda del Creador. No sé, acá estoy tratando de pensar y metiéndome en la historia de, bueno, tenemos a un Abraham arrepentido tal vez, ¿sí?, de haber estado en Egipto y cómo Dios lo rescata, por decirlo de una manera, y lo terminan expulsando. Y llega y dice, bueno, acá tenía que estar, nunca me tenía que haber ido. El Salmo 18, 1 y 3 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, invocar el nombre del Señor es acercarse a Él. Es una acción de gracia y de adoración. Y tenemos acá a Abraham invocando el nombre del Señor, dándole gracias al Señor, buscándolo. Y por lo que nos dice el relato, esto viene a continuación de este proceso en el cual Dios lo saca de Egipto. ¿Sí? Ahora vemos el versículo del capítulo 13, versículo 5 en adelante, y ahora nos vamos a entrar en esta historia, en el pequeño relato y conflicto familiar. Dice: Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas. Así que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y fereceos habitaban entonces en esa tierra. Abraham le dijo a Lot: No debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Ahora, entramos en esta segunda historia y vemos, o podemos repetir la pregunta: bueno, Abraham vino de Egipto, invoca el nombre del Señor, ahora confiará en Dios y al fin obedecerá al Señor. Pero vemos que después de la travesía en Egipto, Lot, su sobrino, seguía con él. Y entonces tenemos un conflicto familiar que nos podemos sentir bastante identificados con ello, ¿verdad? ¿O no? No, creo que no. Un conflicto de intereses económicos. Conflicto heavy, podríamos decir. Ahora, pensar esto, ¿cómo se resuelve esto? ¿O cómo como cristianos debemos actuar nosotros con esto? Aunque la narrativa de Génesis y estos personajes son más amplios o no nos quieren enseñar solamente principios éticos en el cual nosotros tenemos que conducirnos, es interesante ver justamente lo que repetíamos antes, cómo nosotros nos metemos en la historia y empezamos a reflexionar en esa historia. Y vernos nosotros en qué lado estamos o cómo estamos. Ahora, yo no sé lo que hubiera hecho yo ahí en ese entonces, pero podemos ver lo que hizo Abraham a través o después de ese conflicto entre los pastores de uno y de otro. Dice ahí: Abraham le dijo a Lot: No debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham está justamente renunciando a su derecho de ser el patriarca de la familia. Él tenía el derecho de elegir, de decirle: mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ¿sí? Yo me voy a dedicar acá, vos te vas para allá, ¿sí? Pero Abraham renuncia a eso. Podemos como hasta inclusive escuchar un eco del Sermón del Monte de Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
O podemos escuchar otro eco del apóstol Pablo diciendo, ¿no es mejor sufrir el agravio? Vemos que la actitud de Abraham fue sobrenatural prácticamente, porque le dijo, está bien, vos elegí lo que vos quieras. Y es interesante ver que no es una decisión de, bueno, te toca a vos, elegí vos, y yo me quedo con el resto, ¿no? De dividir el terreno. Fue una cuestión de fe, porque esta decisión de Abraham estaba anclada en la promesa de Dios, de lo que Dios iba a hacer. Yo no voy a ser próspero por elegir la mejor tierra. Voy a ser próspero porque Dios me lo prometió y confío en Él. Exacto. La experiencia negativa. Exacto. Vemos como en esta historia, le venimos dando palo a Abraham, pero en esta historia, como una erupción de fe. Como, bien Abraham, metiste una. ¿No? Una cuestión de, bien, ¿sí? Algo a imitar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿quería Abraham separarse de Lot realmente? ¿O podemos señalar la soberanía de Dios en el conflicto para que al fin Abraham se separe de Lot? Son preguntas que me hago. No nos da una respuesta explícita la Biblia, ¿sí? Pero sí hay algo que queda descubierto, que Dios siempre interviene en este proceso de revelación continuo en la historia. Dios siempre está interviniendo para llevar adelante sus propósitos. Entonces, ¿sí, Ari? Interesante. ¿Sí? Todo eso viene a nuestra mente, ¿no? La Biblia no nos da una respuesta ahí, ¿sí? No es clara en ese sentido, pero nos ayuda a pensar y a reflexionar esto. Vemos como acá le cede, bueno, Lot, elegí vos. Y Lot, que no es tonto, elige lo mejor. Y ahora uno podría decir, bueno, Lot eligió lo mejor. Dios me prometió un lugar bueno. ¿Qué hago? No, Lot, ¿sabes qué? Mejor cambiamos, elijo yo primero. Es una cuestión de fe, ¿no? Confiar en el Señor ahí. ¿Sí? Que lo lleve a Lot. O sea, Claro. digamos que al fin de cuentas termina realizándose lo que tenía que ser. Exacto. Que se sepa, porque no lo tenía que llegar. O sea, el mandato de Dios, por lo que dice en el versículo 1, le dijo a él Exacto. que deje a la parentela y él se lo lleva a Lot. Exacto. Sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora se fue. Sara no es parentela. Sara es una sola carne con Abraham. Lot, inclusive lo vamos a ver en la historia porque cuando, lo vamos a ver ahora en un ratito, pero miren ahí el versículo 14 del 13. Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, se le acerca a Dios, no sé si reafirmarle su promesa, ¿no? Pero es clara la Biblia. Cuando se alejó Lot, viene el Señor a hablar con Abraham. Interesante. Sí. Pero Dios lo aguantó, diríamos, que lo proveyera su papá, y uno lo retiró con la muerte, y al otro lo retiró tras una pelea. Pero a la larga ahí quedó en la condición que debió empezar primero. O sea, mientras no obedeció completamente, perdió bendiciones, porque demoró los planes de Dios. Igual. Y esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que lo recalcaba Franco y Martín, este proceso en el que está atravesado ahora. ¿Cuánto tiempo pasó en Harán? Sí, un montón. ¿Sí? Es un proceso largo. ¿Sí? Y vemos la intervención de Dios en las cuestiones cotidianas de la vida. ¿Cómo nosotros interpretamos los conflictos a veces? ¿Estamos seguros que Dios está al control?
¿Y tomamos decisiones de acuerdo a eso? ¿O en cualquier circunstancia de nuestra vida pensamos que en verdad Dios es ajeno a nuestras circunstancias, ¿no? Y actuamos? Víctor. La palabra está escrita en la Biblia, a él no se le escapa nada, está siempre en control. Lo que pasa es que nosotros, a veces, no tenemos en cuenta lo que él nos aconseja. Exacto. Muy bien. Las promesas de él que están escritas en la Biblia se cumplen. Amén. No está ¿Sí? puesta por poner, porque está puesta, sino porque tiene un significado y eso da esperanza y fe de que las promesas de Dios se cumplen. Está. Es la pregunta, ¿no? ¿Confiaremos nosotros en la promesa de Dios o no? Si miramos ahí el versículo 10, dice que, esto lo va a desarrollar mejor Seba, dice, Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, ¿no? Vio, ¿se acuerdan de alguien que vio también? Hay varios. Bueno, vemos a la mujer, ¿sí? Que dice que vio el fruto, consideró que era bueno. David, ¿a quién vio? A la vecina, Betsabé. Y termina en esa historia que ustedes ya saben, ¿sí? Continuamente esta cuestión de ver y considerar lo que uno está bien, ¿no? Provechoso, ver y codiciar, ¿eh? Pero dice, eso lo quiero. Lo mejor sería no tener vista, dice él. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Dice después, como el huerto del Señor, era como la tierra de Egipto. ¿Sí? Es como era algo, Seba después lo va a explicar, pero algo codiciable, algo hermoso, algo que realmente era fructífero. ¿Sí? Podemos escuchar acá Proverbios 14, que dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es destrucción. Yo no sé si el autor estaba pensando en Lot, porque termina en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Exacto. Bien, o podemos escuchar a Jesús diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿No? Vemos continuamente este patrón en la Biblia de vivir por vista o por fe. Y acá encontramos con un dilema ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos basamos en nuestros criterios, en lo que nosotros vemos y pensamos que está bien? ¿O andamos por fe y dejamos que Dios sea el que determine lo que está bien y lo que está mal? Ahí tenemos como entre paréntesis en 2 Corintios 5, como Pablo dice, andamos por fe y no por vista. Y lo menciona medio así como a la pasada, pero es una característica de todo cristiano. Ahora, ¿qué es andar por fe? ¿Qué significa andar por fe? ¿No? Ahí yo traje una cita de Jonathan Edwards, que es un reformador, que dice, el vivir por fe, no por vista, quiere decir permitir que las realidades invisibles y celestiales controlen nuestros pensamientos y actitudes. No podemos ver a Dios ni a Cristo con nuestros ojos físicos. No podemos ver los cielos nuevos ni la tierra nueva, porque aún no han sido establecidas, pero creemos en ellas realidades que no podemos ver. Creer en ellas y dejar que estas creencias gobiernen en nuestros corazones, en nuestras vidas, esto es vivir por fe y no por vista. Es decir, vivir por fe tiene que ver o no elimina nuestra visión, sino que nos da una visión aún inclusive más amplia y más perfecta y más certera. Como que transforma nuestra visión, como que proporciona un mirar distinto de la realidad. Abraham estaba viendo algo, y era la promesa de Dios. Lot estaba viendo algo, y era su codicia. Entonces,
¿cuáles fueron las consecuencias de esta decisión de Lot? Vemos ahí, versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en la ciudad de la llanura. Dice que, pero los hombres de Somorra, eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Ahora, versículo 11, miren ahí. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno y del otro. Es decir, se fue hacia el oriente. Hacia... ¿Dónde está ubicado Sodoma y Gomorra? Ahí creo que traje un mapita. ¿Se ve? Ahí está. Ahí tenemos, se nota el paint line, ¿verdad? En el círculo. Tenemos Betel y Jai, ahí. ¿Sí? Donde Abraham invocó el nombre del Señor. Y Sodoma y Gomorra, esa región, si se ve en el redondel rojo, es más o menos esa región. Dice que es al oriente. Sí, es el oriente, pero yo iría más al sur, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque la Biblia quiere mostrarnos algo. El oriente tiene un significado, tiene un simbolismo. No sé si alguien vio la serie El Señor de los Anillos. No, acá pasó. Es interesante como Tolkien, el escritor cristiano, El Señor de los Anillos fue escrito por un cristiano, plantea también esta idea bíblica de ir al oriente, ¿no? El que la ha visto conocer, Tierra Media, donde está el primer capítulo del Señor de los Anillos se ve, ¿no? Nos vamos a Tierra Media, que es al oriente, ¿sí? Y es esta idea, el oriente es, Tierra Media es, justamente para explicar, es el lugar donde está la maldad, ¿no? La maldad ahí, el pecado. Entonces, como nos vamos alejando del Señor. Y si vemos en el relato bíblico, ¿quién se fue al oriente? También. Adán y Eva, Caín. Adán y Eva, ¿se acuerdan que Dios pone querubines, ¿verdad?, en el oriente para impedir el ingreso? Y que ellos permanezcan en esa condición para siempre, tomando del árbol de la vida. Y tenemos a Caín, que dice que se va a construir una ciudad al oriente. El relato de Lot también nos dice que habita en una ciudad, al oriente. Y ahí continúa. Exacto, cada vez más lejos de la presencia de Dios, cada vez más lejos de Betel, de la casa de Dios. Es continuamente como el proceso de la humanidad es yéndose hacia el oriente, alejándose aún más de ahí. Cuando pensé que tenía las notas listas, ayer se va a meter una joyita. Quiero que vayan conmigo, ahí a Génesis 36:6, ya estamos terminando. Miren, cualquier parecido con la realidad, 36:6. Dice 36:6. Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y a sus hijas, y a todas las personas de su casa, y a sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra. Así se apartó de su hermano Jacob. Vemos, versículo 7, miren también, y es que no podían habitar juntos porque los bienes de ellos eran muchos. Por causa de sus ganados, la tierra en donde vivían no les podía sostener. Dice versículo 8, y así Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es también Edom. Parece idéntico, ¿no?, a el altercado que tiene Abraham y Lot. ¿Y sabe dónde es Edom? Ahí está, cerca de Sodoma y Gomorra, al oriente. Cómo la historia se va repitiendo continuamente. Y esa fue la decisión de Lot, o las consecuencias de Lot. Para terminar, porque ya no nos queda mucho tiempo, versículo 14 al 18, la historia termina bien, como habíamos dicho, del capítulo 13.
dice que después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a todo lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó de allí su tienda y se fue a acampar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Allí edificó un altar al Señor. Este altercado o conflicto termina bien para Abraham. Ahora, ¿continuará confiando Abraham en Dios? Siga viniendo a la escuela dominical. Solo último detalle. ¿Cuál era esa tierra? Para pensar esto que me pareció un poco confuso al principio de la teología bíblica. ¿Cuál era esta tierra que Dios le había prometido a Abraham? ¿Canaán? ¿Sí? ¿No? Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 13. La estoy complicando más, me estoy metiendo. ¿Quién? Sí. La tierra literalmente dice simiente. Me dice a mí la palabra. Ajá. Como que recorriera la simiente a lo largo de la noche. Interesante. Buena observación, no lo tenía presente para estudiarlo. Me lo voy a anotar. No sé si alguien tiene capaz alguna aclaración de eso. Recorre la tierra y dice literalmente simiente. Y la cosecha debe ser. Yo lo ¿Puede ser? Sí, puede ser. Acá el pastor dice la cosecha, si lo dijo el pastor. Simiente. En el 15 cuando dice y a tu descendencia, la palabra es simiente también. Y el 16 habla de la descendencia también, de la simiente, que es como que repite esa situación, ¿no? O sea que está como mezclando lo que es la tierra con la simiente, con la descendencia, ¿no? Vincular ese espacio geográfico con la simiente, y quizás está pensando también en la simiente digamos, como circular, ¿no? Apuntando a Cristo. Interesante. Bueno. Bien. Miren lo que dice Pablo en Romanos, versículo 13 del capítulo 4. Porque la promesa da a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia. ¿No era la tierra de Canaán? Como el mundo como herencia. Y era la tierra de Canaán y era el mundo como herencia. Ahora, desde el punto de vista de la teología bíblica, es juntamente ver cómo este proceso de revelación de Dios, del cumplimiento de su promesa, se va desarrollando a lo largo de la historia de redención. No sé si me explico. Hoy decimos, bueno, Pablo malinterpretó, porque el texto dice ahí esa parte de la región de Israel. Pablo estaba interpretando a la luz de este proceso de revelación de Dios, del desarrollo de su promesa. ¿Sí? Y a eso es lo que le llamamos la teología bíblica. Era la tierra de Canaán, pero había algo más allá que se viene a cumplir en Jesucristo después. Y es el mundo como herencia. Están peleando por la tierra. Tendría que pensar. Seba ahora les va a explicar. Ahora. Interesante observación, me encantó. Gracias. Bien. Bien, oramos hermanos, si le parece, y después Seba les explica todo lo que yo dije mal. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tener la oportunidad de, con nuestros errores, nuestras dificultades, nuestras ignorancias, Señor, acercarnos a tu palabra. Gracias porque vos sos un Dios lleno de misericordia y de amor, y que sos paciente con nuestros procesos, Señor. Gracias por lo que sos vos. En el nombre de Jesús.
Amén.